Bien, en el día a día, eh, el ingeniero agrónomo se encuentra en campo diferentes tipos de problemas y uno de los más comunes es aquellos relativos a la deficiencia de cierto tipo de nutrientes. Se pueden encontrar deficiencias de nitrógeno, de fósforo, de potasio, en fin. Y para ello entonces pues el ingeniero agrónomo tendrá que tomar decisiones. Las herramientas de las que el ingeniero agrónomo dispone entonces para poder hacer un diagnóstico adecuado cuando se tratan de deficiencias nutricionales son básicamente de dos tipos. La primera y más sencilla es la observación visual de los síntomas. Y la segunda, mucho más técnica y mucho más objetiva, el análisis de tejidos vegetales. Las dos herramientas obviamente tienen pros y contras y vamos a analizarlas. Cuando se hace una observación visual de síntomas, por supuesto hay que tener toda la claridad de que esta es una aproximación subjetiva, dado que depende de los individuos, no hay forma de medir esto. Y por tanto, dos ingenieros agrónomos podrían tener una impresión diferente con respecto a si se trata de nitrógeno, si se trata de potasio, en fin. La única forma de poder coincidir es que los dos ingenieros agrónomos pues tengan suficiente experiencia. Por tanto, este tipo de observación normalmente requiere de eso, que los ingenieros agrónomos que están dedicados al cultivo previamente hayan estudiado y se hayan enfrentado con sintomatologías similares. Es la única forma de garantizar que efectivamente esta observación visual puede tener alguna garantía. Normalmente el asistente de campo, el ingeniero agrónomo o el auxiliar pueden ayudarse de diferentes libros y diferentes manuales que en diferentes partes del mundo se han publicado. Por ejemplo, en el caso de los cereales, en el caso del maíz, en el caso del frijol, en fin. Hay capítulos específicos en los que se dedica un buen tiempo para explicar cuáles son las sintomatologías asociadas a las deficiencias de los diferentes nutrientes. Y normalmente en estas guías, en estos manuales, pues normalmente se cuenta con fotografías que usted puede comparar con la sintomatología que se está presentando en campo, pues para tomar una decisión. Una de las ventajas de esta aproximación es que es una evaluación rápida, no requiere ningún tipo de equipo, simplemente requiere la evaluación que haga el experto. Y cuando la decisión o cuando se diagnostica bien, pues obviamente se pueden tomar medidas inmediatas, lo cual muchas veces es lo que se requiere en condiciones de campo. Por otra parte, una de las herramientas más utilizadas es el análisis de tejidos vegetales. Esta, por supuesto, dado que es un análisis que se hace a nivel de laboratorio, es una aproximación completamente objetiva en donde se cuantifican las concentraciones que tienen los diferentes elementos nutrientes en los tejidos vegetales. Requiere, por supuesto, conocimiento científico por parte de quien diagnostica, dado que debe evaluar los resultados del análisis y hacer las recomendaciones correspondientes. Una limitante es que debe contar la especie con la cual se está trabajando, el cultivo con el cual se está trabajando, pues debe contar con niveles críticos de concentración de nutrientes en los tejidos. Esto en la actualidad no es un problema mayor, salvo en cultivos pues que son autóctonos, que no son muy conocidos a nivel global, pues que obviamente no han tenido los estudios suficientes para poder desarrollar estos niveles críticos. Y una de las desventajas que tiene es que esta es una aproximación tardía, en tanto usted tiene que tomar la muestra, enviarla al laboratorio y esperar entonces que lleguen los resultados. Pues por supuesto muchas veces cuando usted tiene un problema en campo, un problema en invernadero, pues esto no es desafortunadamente una alternativa que usted pueda tomar. Entonces pues obviamente tendrá que recurrir a la primera metodología, que es la observación visual de síntomas, y tomar medidas correspondientes. En lo que sigue, trataremos de abordar y detallar un poquito más en estos dos tipos de herramientas. En este primer video de apoyo, tocaremos y ampliaremos el tema de movilidad de nutrientes en los tejidos vegetales. Es importante tener en cuenta que esta movilidad al interior de estos tejidos pues obviamente es diferente de la movilidad que presentan estos mismos elementos, pero dentro de la matriz del suelo. Hemos dicho hasta ahora que dentro del suelo existen una serie de elementos, por ejemplo el potasio, por ejemplo el calcio, por ejemplo el nitrógeno, que son elementos nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Cuando estas plantas empiezan a crecer y desarrollan sus raíces,
pues es a través de estos órganos que estas plantas empiezan a absorber los diferentes nutrientes. Pues bien, en las primeras etapas de desarrollo, las primeras hojas que se forman son las que reciben esta carga de nutrientes. Por ejemplo, tomemos como caso particular el potasio. Entonces, el potasio es tomado por las raíces de las plantas y se transporta hasta hacia estas primeras hojas. La planta, sin embargo, sigue creciendo y en la medida que sigue creciendo, pues obviamente va a desarrollar hojas adicionales. Pues bien, ¿qué ocurre con este potasio? Este potasio normalmente lo que ocurre es que se transporta hasta la parte superior de estas plantas, donde hay un crecimiento activo para poder suplir entonces las necesidades fisiológicas que estas hojas pueden presentar. En este caso decimos que el potasio tiene un comportamiento que es móvil, es decir, el potasio se desplaza desde dentro de los tejidos vegetales. Esto es muy importante por lo siguiente. Resulta que cuando hay deficiencias del elemento nutriente, pues la sintomatología ¿dónde se va a presentar? Dado que el potasio se desplaza en este sentido hacia la parte superior, pues obviamente las hojas que van a quedar deficientes del elemento son estas en la parte inferior. Por tanto, la sintomatología del potasio normalmente se presenta a nivel de estas hojas maduras. Por el contrario, cuando nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, como el caso del calcio, que es un elemento inmóvil, ¿qué va a ocurrir? La planta absorbe el calcio a través de las raíces. Este calcio se deposita en estas primeras hojas. Pero cuando la planta empieza a crecer y empieza a desarrollar nuevas hojas, pues este calcio simplemente que se depositó en estas primeras hojas no es capaz de trasladarse hasta acá. Y por tanto, los síntomas de deficiencia ¿dónde se van a observar? Obviamente va a ser en esta parte superior, dado que estas hojas carecen de este elemento nutriente. Esta es la importancia entonces de considerar la movilidad de los elementos dentro de los tejidos vegetales. Si ustedes miran esta diapositiva, por ejemplo, donde están observando los síntomas, en este caso en particular, en la diapositiva de la izquierda, de la foto de la izquierda, observamos que las deficiencias nutricionales se están presentando en la parte de estas hojas que son hojas maduras. Piensen ustedes entonces qué tipo de elemento podría estar implicado. Un elemento nutricional que tiene un comportamiento móvil o uno inmóvil. En este caso, en esta foto de la derecha, lo que estamos mirando es lo que ocurre en tomate cuando el suelo es deficiente en calcio. Piensen ustedes entonces con respecto al calcio si este elemento era inmóvil o por el contrario era móvil y pueden entonces sacar las conclusiones correspondientes. En esta diapositiva se presenta lo que ocurre tanto para el magnesio como para el calcio y que es una forma de diagnosticar deficiencias nutricionales bajo condiciones de campo. Si observan nuevamente, cuando se trata de calcio, los tejidos que normalmente presentan las deficiencias son la parte superior, lo que está en crecimiento, los tejidos nuevos. Por el contrario, las hojas maduras permanecen sin síntomas de deficiencia. Por el contrario, en el caso del magnesio, que es un elemento que presenta movilidad dentro de los tejidos vegetales, las hojas que presentan normalmente sintomatologías de deficiencia son aquellas hojas que están ubicadas en la parte inferior de las plantas. Nuevamente, esto sirve para que ustedes tengan en cuenta cuando se van a diagnosticar deficiencias en campo la naturaleza de los elementos nutrientes, es decir, si estos son móviles o inmóviles, dado que eso nos permite acercarnos a un diagnóstico adecuado de esas deficiencias. Previamente nosotros habíamos comentado que cuando el agrónomo está en condiciones de campo, pues una estrategia para poder verificar si existen deficiencias de tipo nutricional es acudir a su experiencia. No obstante, la sola visualización de síntomas pues obviamente no es una herramienta objetiva. De hecho, profesionales pueden tener una visión diferente con respecto a la sintomatología o no tener la suficiente experiencia para poder hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, lo más conveniente es utilizar otra serie de herramientas y en particular una que es muy importante dado su objetividad es el análisis de tejidos vegetales. Este análisis se hace a nivel de los laboratorios donde se envían las muestras del cultivo que nosotros queremos analizar. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos los resultados de un análisis de tejido correspondiente a plantas de un cultivo de rábano. Lo que se ha muestreado, lo podemos mirar acá, básicamente es una hoja madura
y los resultados del análisis son los que están en esta fila de aquí. ¿Qué se ha analizado? Básicamente el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, el boro, el hierro, el manganeso, el zinc, cobre y molibdeno. Es decir, los macronutrientes más importantes y los micronutrientes más importantes. Miren las unidades en las que están dadas. Cuando nosotros hablamos de macronutrientes, lo que se observa es que los resultados están expresados en porcentaje, mientras cuando se hablan de micronutrientes los resultados están dados en partes por millón. Bien, miremos entonces qué está ocurriendo con cada uno de estos nutrientes esenciales. En el caso del nitrógeno, el análisis arroja que tiene 5.2%, mientras en el caso del fósforo, ese porcentaje corresponde al 0.57. Igual lectura podemos hacer para cada uno de los nutrientes, sean estos macro o micronutrientes. Bien, ¿qué hacemos con estos valores? Lo que normalmente hacemos es compararlos con valores de referencia estándares. Esos valores de referencia estándar pues están publicados en libros, están publicados en manuales o en tutoriales que hacen las instituciones o los investigadores pues que han trabajado sobre el tema. Nosotros, por ejemplo, vamos a mirar acá. Yo puedo hacer una búsqueda. Recuerden que el cultivo que estoy analizando es rábano. Entonces aquí he buscado en inglés y le he colocado como palabras clave las siguientes: rábano, hoja madura, análisis de nutrientes. Con estos términos, entonces yo me empiezo a buscar en Google. Este es el cultivo para quienes lo conocen, rábano. Y bueno, una vez que he buscado, pues esto me da o me arroja una serie de páginas de respuesta. Una de las que he escogido es esta que está aquí, que es uno de los resultados, y que dice interpretación y análisis de tejidos vegetales para cultivos hortícolas en Florida, en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo lo he leído, lo he analizado, y al final encuentro entonces unas tablas que son muy interesantes y que son las que nosotros vamos a utilizar. Bueno, después de hacer la búsqueda, estas tablas están en la parte inferior. Son estas que están acá. Yo he bajado esto, pero en formato PDF para hacer la búsqueda más fácil. Y bueno, en formato PDF entonces encuentro estas tablas. Una de ellas dice valores críticos, rangos adecuados, valores altos y valores de toxicidad para macronutrientes para hortalizas. Entonces aquí lo que hacen es que las muestras que han utilizado para hacer esta tabla son, dice, hojas enteras maduras más peciolo, a menos que se indique de otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la papa. Dice la parte vegetal que se muestreó, el tiempo en el que se llevó a cabo el muestreo. No es lo mismo utilizar en las primeras semanas de desarrollo que ya cuando la planta está madura, por supuesto, porque las condiciones fisiológicas cambian, los tejidos van a diferir también en sus contenidos de nutrientes. Entonces es muy importante esto. Me dice aquí el estado, es decir, en este caso de la papa, cuando se utiliza la hoja madura y cuando esta ha sido muestrada en este estado vegetativo, por ejemplo aquí dice plantas que tienen una altura de 8 a 10 pulgadas. Entonces, bajo esas condiciones, el estatus de ese nutriente se clasifica como sigue: deficiente, adecuado y alto. Miremos aquí entonces qué dice con respecto al nitrógeno. Pues recuerden que esto está dado en porcentaje. Tenemos el análisis para el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, los macronutrientes. ¿Cuál es el rango adecuado? Lo estamos mirando aquí. Cuando nosotros tenemos contenidos porcentuales de 3 a 6% de nitrógeno, decimos que la planta está en un estado nutricional adecuado. Por el contrario, si es menos de 3, obviamente estará presentando un estado de eficiencia, mientras si es mayor de 6, habrá una toxicidad posible por el elemento. Así para cada uno de estos. Entonces recuerden que estos rangos adecuados han obtenido o han sido obtenidos por investigadores que han hecho multitud de experimentos para poder llegar a estas cifras. Bien, nosotros el cultivo que estamos analizando era el rábano. Nosotros lo podemos encontrar aquí, en esta parte de aquí. Rábano. Dice que el muestreo del tejido foliar se hizo a la cosecha y la hoja es una hoja madura. Los rangos son entonces un rango adecuado, rango de deficiencia y un rango de considerar alto. Miren que en este caso también se habla de niveles que pueden ser tóxicos. No obstante, no se los da, pero podemos encontrarlo en otros tipos de cultivos.
Esto para el caso de los valores críticos, para el caso de los macronutrientes. Si nosotros seguimos adelante, vamos a encontrar también que tenemos los niveles críticos para micronutrientes. Bien, pasamos entonces a este punto y dijimos que estos eran los valores que el análisis de laboratorio me había arrojado. Lo que vamos a hacer entonces es comparar estos niveles críticos con los que me presenta la tabla, con los que me presenta el libro, que es especializado en este caso, y que, como les digo, pues son valores que se han obtenido a lo largo de diferentes ensayos. Miremos entonces qué está ocurriendo. En el caso del nitrógeno, el análisis foliar me dio 5.2%. Comparémoslo acá. Me dice entonces que para el caso del rábano, cuando la muestra se toma en el momento de la cosecha y corresponde a una hoja madura, el rango adecuado está entre 3 y 4,5. Como este es un valor de 5,20, nosotros encontramos que este es un nivel alto. Por tanto, podemos decir que el cultivo está bien nutrido en términos del nitrógeno. Observemos qué pasa con el fósforo. El nivel de fósforo detectado o cuantificado es de 0,57%. Si nosotros lo comparamos acá, decimos que el rango adecuado está entre 0,3 y 0,4. Por tanto, el fósforo también estará en un nivel adecuado. ¿Qué pasa con el potasio? El contenido que el análisis determinó es de 3,58 y encontramos que el rango adecuado está entre 1,5 y 3. ¿Qué nos está diciendo eso? También tenemos cantidad suficiente de nitrógeno en el suelo y por tanto las plantas están bien nutridas. En el caso del calcio 0,82 también tenemos niveles adecuados. En el caso del azufre, que lo tenemos aquí, en este caso pues no tenemos datos. Vamos a mirar qué está ocurriendo ahora sí con los micronutrientes. Tenemos el hierro, tenemos el manganeso, tenemos el zinc, tenemos el boro. Ojo que el orden no es el mismo. Tenemos el cobre y tenemos el molibdeno. Pensemos simplemente, por ejemplo, en el molibdeno. ¿Qué ocurre? Me dice que el resultado fue 29,87. Esto posiblemente esté asociado a que sea un suelo con un muy alto pH. Normalmente en suelos con alto pH las cantidades o la disponibilidad de molibdeno es mayor. Cuando nosotros lo comparamos acá, pues obviamente estamos muy por encima de lo que estamos requiriendo y de hecho es posible, no lo podría saber, que se presenten algunos problemas de fitotoxicidad. No es posible saberlo, pues obviamente, dado que no estamos en campo y no estamos observando sintomatologías. Miremos qué pasa con el hierro. El hierro me dice que necesita 97,29, perdón, el resultado del análisis es 97. Miremos qué ocurre acá con el hierro. En el hierro estamos que el rango adecuado está entre 30 y 50 partes por millón, o lo que es lo mismo, miligramos por kilogramo. Pues bien, entonces la conclusión que podemos sacar es que tenemos suficiente hierro. En general, entonces, hacemos el análisis de esta forma para cada uno de los nutrientes y verificamos entonces si los valores son altos, si están en el rango adecuado o por el contrario, si son bajos y por tanto requieren tomar medidas desde el punto de vista de fertilización con cualquiera de ellos.